A ti sea la honra por siempre, por toda la eternidad. Gloria te damos, Jesús. Gloria, Padre eterno. Padre, en tu inmenso amor te pedimos que nos hables en esta mañana. Necesitamos instrucción tuya, Padre Santo, para entrar, para apoderarnos, Padre Santo, de todas tus promesas, para vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra, Padre Santo, y no perder la perspectiva que somos peregrinos y extranjeros, Padre Santo, y que nuestro destino es el cielo y no la tierra, Padre. Padre Santo, instrúyenos, háblanos, Padre Santo, muéstranos tu poder y tu gloria, muéstranos tu palabra, Padre Santo, trae luz a las vidas, Padre amado, que nadie salga como ha entrado, sino que tu paz y tu gozo lo inunde, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Seguimos con la línea de mensaje, la serie que hemos comenzado el domingo pasado, la serie La Identidad. La identidad es tan importante porque el mundo no sabe de identidad, no tiene identidad y va tras buscar esa identidad, encontrarse con problemas y con tentaciones, con aflicciones de espíritu, ansiedad. El miércoles pasado estábamos hablando de la ansiedad. Y es algo que el diablo usa por no tener identidad. Esta tarde vamos a estar hablando por otros ataques del enemigo, lo que usa el enemigo, herramientas que usa el enemigo para sacarnos de la visión y sacar nuestra identidad y para que no podamos llegar a tener esa identidad que el Señor quiere que tengamos. Y esa identidad la que nos lleva a esa vida de éxito, es tener paz interior, tener la paz de Cristo y no perderla por nada. Cuando nosotros tenemos la identidad en Cristo, tenemos todo. Y caminamos en la autoridad. Porque de eso se trata, tener autoridad aquí en la tierra. Por eso el Señor nos dio la identidad. ¿Qué identidad nos dio el Señor? Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:5. Dice que a ninguno de los ángeles le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, ninguno es hijo de Dios. Ninguno lo hizo parecido a Él. Pero Dios nos puso una identidad. ¿Cuál fue la identidad? En Génesis 1:26 habla de esa identidad. Habla de que nos hizo a su imagen según su semejanza. Nos hizo semejantes a Él. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo habló con los ángeles, lo habló con Cristo Jesús, lo habló con el Espíritu Santo. Esto usted sabe que la Trinidad, Dios es uno y la Trinidad, parte de la Trinidad es el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en diálogo con el Espíritu y con Cristo Jesús, digamos, hagamos al hombre según nuestra semejanza, según nuestra identidad. ¿Para qué? Para que tenga autoridad aquí en la tierra. Eso es lo que dijo. Para que se enseñoree. Así dice Reina Valera, la versión Reina Valera, la traducción de la palabra de Dios en el castellano, en la versión Reina Valera. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que enseñoree. ¿No es cierto que dice la palabra de Dios así? ¿Lo pone en pantalla? Si no me pone en pantalla, me ayuda si me pone en pantalla. No me lo saque entonces, si lo puso no me lo saque. Me falta el retorno acá para ver las imágenes que pone ahí para poder regañarlo. El Señor nos hizo con esa identidad, la identidad del mismo Dios. Por eso por ahí muchos, el ser humano trata y por ahí se equivoca y más en estos tiempos que hay una falta de identidad y por ahí se pierde la identidad en creerse su propio Dios, ¿no es cierto? Eso es un gran riesgo porque eso ha puesto el Señor en nuestro corazón. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces hoy el ser humano tiene, como hablaba la palabra de Dios, en los tiempos finales, los postreros tiempos, vendrán tiempos difíciles, habrá amadores de sí mismos. ¡Wow! Y eso es lo que pasa, amadores de sí mismos. Si a mí me parece bien, está bien. Si lo que yo hago, lo que yo pienso está bien, está bien. Es la regla, es ser Dios, es creerse Dios, ¿no es cierto? De que nosotros ponemos la regla y no lo pone Dios. El mensaje de hoy tiene que ver con la identidad de Cristo
en nuestra vida. La semana pasada, y eso lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver en el canal de la Catedral de la Vida, el mensaje de la semana pasada, para que entiendan. Este mensaje es individual, pero es parte de una serie de mensajes que el Señor quiere hablarte para restablecer la identidad de Dios en tu vida. Por eso el mensaje de hoy es la identidad de Cristo en nosotros. El primer mensaje fue el ADN de Cristo, de Dios, perdón, el ADN de Dios. Lo puede buscar en YouTube. Fuimos al origen, a la base, el ADN. Hablábamos de la creación del hombre, y cuando el hombre se enteró del ADN, cuando se descubrió el ADN, este hombre, Francis Collins, me dijo el pastor, un hermano dice, pastor, no sabía que Phil Collins. No, ese no es, ese otro. Este es Francis Collins, un científico que se convirtió al evangelio, ateo hasta la médula, se convirtió al evangelio cuando descubrió el genoma humano. Dijo, acá está. Dijo, y se refirió al lenguaje de Dios, el ADN del hombre, el ADN del hombre. Y hablamos de lo que es el origen del hombre y esa identidad que Dios puso el sello en nosotros. Y hablamos de la identidad de Jesús también en Juan 8:14. La identidad de Jesús. Usted sabe que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Vino a enseñarnos el camino, lo que debíamos hacer. Él se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre para mostrarnos el camino. Y la palabra de Dios dice que empezó a predicar: arrepentíos, el reino de los cielos está cercano. Entrar en el reino de los cielos aquí en la tierra y vivir una vida plena viene a través del arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo sabía quién Él era. Él tenía bien en claro la identidad. Más allá que Él fue 100% Dios, fue 100% hombre como nosotros. Padeció las mismas cosas, pasó los mismos problemas. Menos suegra, tuvo todos los otros problemas. Dice la palabra de Dios en Juan 8:14. Respondió Jesús y dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él sabía quién era. Él, siendo hombre, sabía quién era y a dónde iba, y por eso actuaba en autoridad. En esa autoridad que decretaba la sanidad instantánea, la liberación de los cautivos. Sé libre, levántate y anda. Era una orden, una autoridad que daba sobre las huestes del enemigo y sobre el cuerpo humano, trayendo sanidad. Quiero que me acompañe a Efesios 4:10. Efesios 4:10. La identidad y a dónde debemos llegar. ¿A dónde debemos llegar? Tener esa identidad como Cristo tenía esa identidad. Esa identidad tenemos que tener definitivamente. Y el Señor, nuestro Dios, nos dio ayuda para que podamos lograrlo. Creó la iglesia. La iglesia es una parte muy importante, importantísima. Y la iglesia no son las cuatro paredes, sino somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice Efesios 4:10, yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tan unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos hasta la plena y completa medida de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar. Si no llegamos, todavía tenemos que seguir este camino. El Evangelio no es una meta, sino un camino. Falta para llegar.
falta para llegar. Dice el versículo número 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tales, tan hábiles que parezcan la verdad. La palabra de Dios habla, ¿no?, de los tiempos finales, que van a levantarse anticristos, ¿no?, trayendo mentiras, trayendo mensajes desvirtuados de la palabra de Dios, trayendo cosas que solamente hacen desvirtuar la imagen, desvirtuar la identidad que tenemos en Dios. El ser humano fue hecho, no solamente nosotros, los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, sino la humanidad. Tiene un propósito y un destino y tiene una identidad, pero esa identidad está perdida y la tenemos perdida todos a causa del pecado. Y el pecado nos roba la identidad. Perdemos la identidad a causa del pecado. El hombre perdió en el Edén la autoridad al perder la identidad. Perdió la autoridad al perder la identidad. ¿A causa de qué? Del pecado. El diablo fue astuto. El diablo es astuto para robarnos la bendición, para robarnos la identidad. El diablo es astuto en hablarte al oído y decirte quién sos vos para orar por un enfermo. No. Vas a quedar pagando. No vas a quedar pagando, porque ¿sabes quién es el que paga? Es Dios. Estas señales seguirán a los que creen. No dice estas señales seguirán a los apóstoles, profetas, a los pastores, evangelistas y maestros. No, estas señales seguirán a los que creen. Pero el diablo te dice, ¿qué vas a orar vos y tal cosa? ¿Quién sos vos para hacer tal cosa? ¿Quiénes somos? Nada más ni nada menos que los hijos de Dios. Y el que cumple su palabra absolutamente y siempre es Dios. Entonces creerle a Él. Creer y actuar en fe. Hay algunos que piensan que en este tiempo, hay algunos que dicen son falsos apóstoles, y ya todos son falsos apóstoles, porque los apóstoles, según algunos, dice que fueron para el tiempo de Jesús y solamente los que Jesús conoció y los levantó, y Pablo no estuvo en ese entonces, así que está descalificado para algunos, ¿no? Más allá de que por ahí ya hay algunos que piensan que ser pastor es apóstol, y no es así. La palabra de Dios habla que estableció diferentes tipos de personas, ministerios diferentes para que actúen en la iglesia, y cada uno es usado específicamente en eso. Más allá que como pastor yo me muevo en los 5 ministerios, pero soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, y uno siente el poder de Dios y actúa apostólicamente, proféticamente, por supuesto. ¿Cuántas veces el Señor me ha dado palabra profética para algunos de ustedes? No para todos, porque ¿sabe qué? Yo soy siervo de Dios. Si fuese por mí, todas las personas serían sanas en el momento, pero Dios tiene un propósito más allá de la circunstancia actual. Todos reciben el milagro, porque uno no sabe, uno no tiene mala praxis de orar por alguien, no es sano. No, uno ora con la misma fe, con el mismo poder, pero es Dios el que actúa. Así clarito. Así clarito es. Y profecía, uno quisiera darle profecía a todos. De todas maneras, la profecía suprema es la palabra de Dios, a la cual reflejamos y predicamos cada servicio en este lugar. Se habla de la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, pero lo llevamos a la vida cotidiana, a lo que vivimos hoy, porque eso es lo que necesitamos. ¿Cómo arreglo los problemas? ¿Cómo pago la factura mañana? ¿Cómo pago el alquiler? Eso es lo que tratamos. Y el Señor nos actúa en esa fe para llevarnos a entender que somos hijos de Dios. Y más allá de la circunstancia, el poder de Dios está en nosotros. Así clarito. Pero para eso necesitamos cambios. Es caminar, es un proceso. Y ese proceso va a llegar hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe, creyéndole al Señor. Pero eso es un proceso. Y como le decía recién, hablar de arrepentimiento. El Señor Jesucristo, para entrar en el reino de los cielos, habla de arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa decir, estuve mal. Eso es reconocimiento. Arrepentimiento es cambiar. El mensaje no sirve de nada si no hacemos algo al respecto.
Cuando el Señor te habla, no sirve de nada que diga, sí, me cayó la ficha, qué bueno, sí, qué linda palabra, si no hago algún cambio en mi vida. La palabra de Dios es para cambio y la decisión de cambio está en cada uno de nosotros. Y para llegar más lejos, ¿no? Avanzar en este camino, llegar más rápido a la meta. A la meta no vamos a llegar a la altura de Cristo, pero caminar y estar más cerca, por supuesto que sí. Y crecer y madurar en el Evangelio y llegar a la plenitud de Cristo, llegar más cerca a la plenitud de Cristo y seguir buscando esa perfección. Pero tiene que ver con el cambio, tiene que ver con dejar la naturaleza y la identidad del mundo. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. ¿Lo tiene todos? Amén. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, enojo también, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. La mentira tampoco. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre significa la vieja humanidad, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, pero tenemos que dejar las cosas, dejar cosas que nos van atando. El enojo, dejar el enojo y dejando el enojo. Y uno dice, pero es parte de mi carácter. No, el carácter es modificado, se puede modificar. Uno tiene que ceder y cambiar ese mal carácter. Debemos modificar. Hablábamos la semana pasada, el temperamento no tiene que ver con el carácter. El carácter puede ser modificado y el carácter tiene que ver con la identidad. Y la identidad que debemos tener es la identidad de Dios. Y ver reflejado nosotros como hizo Cristo, como fue Cristo, así debemos ser. Ese carácter debemos tener para tener la identidad de Dios, la que Dios nos estableció en cada uno de nosotros. Y ahí dice, cuando ya llegamos a ese momento, ¿no? De estar revestidos, de estar conformado a la imagen de quien nos creó, tener esa misma imagen, tener esa identidad. Ya no hay identidad de otro tipo de identidad. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo en todo y en todos. Ya no hay cordobés, ya no hay santiagueño, porteño. Ya somos y tenemos la identidad de Dios. Porque por ahí nosotros parte de una identidad es ser argentino, ser cordobés, como nuestra forma y nuestras características. Hablábamos la semana pasada, como cordobeses tenemos características. Bueno, nuestra identidad en Dios tiene que haber características reflejadas, que el mundo puede ver esa característica en nosotros como hijos de Dios, esa identidad, como lo puede ver esa identidad como cordobeses. ¿No es cierto? Tenemos una identidad como cordobeses, tenemos buen humor, hacemos chistes, decimos chistes y esas cosas, que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y es nuestra identidad, Algunos no tanto, pero bueno, pero sí por lo menos se pueden reír de algún chiste, ¿no es cierto? Cambiar, dejar las cosas atrás. Ya no somos argentinos, sino somos ciudadanos del reino cuando nosotros actuamos. Entonces estamos y vivimos en el reino y nos basamos en la regla del reino y entendemos, y viene la provisión divina, viene la sanidad divina, viene la paz divina. Pero eso es un proceso que viene a través de seguir y crecer y conocerle cada día más. Pero ¿cómo le vamos a conocer si no tenemos una relación diaria con Él? Estar doblando rodillas. La oración es tan importante, es lo más importante hasta que venir a la iglesia. Somos un cuerpo, la iglesia, como le decía,
lo componemos cada uno de nosotros, es importante en la iglesia, pero más importante todavía es la relación que tengamos con el Padre. Esa relación nos va a llevar a la perfección. Esa relación nos va a llevar a tener esa identidad. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:1. Yo se lo leo rápidamente por cuestión de tiempo. Habla de que somos ya hijos de Dios. Dios nos dio esa bondad de ser llamados hijos de Dios. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha identificado, no se manifestó la identidad verdadera. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La identidad, conocer la identidad de Cristo nos lleva a ser iguales. Y tener una identidad y ser verdaderos cristianos, ser como Cristo. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santidad es natural. La pureza es natural. La verdad es natural. La paz, el amor, el gozo, ya es natural. La palabra de Dios habla, el Señor Jesucristo decía, ser perfecto. Ser perfecto. Yo cuando te pegas, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Cuando nos pegamos con el Señor, cuando nos pegamos con Dios, ya tenemos esa identidad en Él. Ya tenemos esa identidad en Él. Ya hablamos diferente, que no significa hablar en versión Reina Valera, ¿no? Porque ya es antiguo, en 1960, ¿no es cierto? Se hizo esa traducción. Y amaos no usamos, ni vosotros usamos. Nosotros bebemos con vos. Vos tal cosa, no, es diferente. Ya no usamos esa, sino hablar el lenguaje del reino de los cielos. De decir, sé sano, hay libertad, hay poder. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos mejores. La Argentina va a ser una potencia mundial. Hombre de poca fe. Créalo, no por un gobernante, ni por nuestro pasado, sino porque un pueblo duro de la rodilla busca de Dios y dice, quiero una nación diferente, una nación santa. Y lo vamos a ver, créalo que lo vamos a ver. En Juan 5:45, la palabra de Dios habla, el Señor Jesucristo dijo, ser perfectos. A eso apuntamos, la perfección es tener esa identidad bien clara. Dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál identidad debemos tener? Dice, la que hace salir el sol sobre malos y buenos. Su sol, el sol es de Dios, no es nuestro. Sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ser perfecto significa amar a todos. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran personas que cobraban impuestos, no como ser empleado de la AFIP, sino que le cobraban para el César, ¿no es cierto? Cobraban impuestos a los judíos para llevar el dinero a Roma, ¿no es cierto? Por eso eran gente que no las quería mucho. Y aparte se quedaban con un billete, ahí parece que había corrupción también, como en esos tiempos había corrupción, un billete para el César, otro para este bolsillo. No lo querían a los publicanos. Dice, no lo hacen, no aman a los que lo aman. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué recompensa tiene? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Perfectos. ¿De eso tiene que ver con la perfección? ¿De eso tiene que ver con la identidad? Eso tiene que ver con ser como Dios dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él le da el sol, le da todo a personas buenas y las otras, personas malas. Entender que el Padre, así como el Padre ama a todos, debemos amar a todos, amar a todos. Y esto quiero que se agarre bien fuerte, ajuste el cinturón de seguridad,
que el Señor te va a llevar a una revelación que va a llevar a un cambio en tu vida. Segunda de Corintios 3:18. Habla la palabra de Dios de pararse frente a un espejo. Y lo que vemos es la gloria de Dios. Frente al espejo, aquí está el espejo, lo que miramos en el espejo es la gloria de Dios. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La versión Reina Valera dice del espejo. Pararse frente al espejo y ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Yo soy la gloria de Dios. Sí, cuando tenemos esa identidad, pero habla de paso a paso, cada vez más, hace más y más parecido a Él. Es un proceso de diario caminar y parecernos más a Él. A eso debemos apuntar, al Padre. Y lo tenemos a Cristo Jesús, que nos muestra el camino, cómo ser, cómo hacer para parecernos a Él. Por último, quiero que me acompañe a Juan 13:3. El Señor Jesucristo tenía una identidad clara, y ahí vamos. La identidad clara. ¿Qué identidad tenía nuestro Señor Jesucristo? Él actuaba en poder. Dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, o sea, tenía claro su identidad. ¿Qué hizo? Se sentó en el trono, dijo: aquí estoy yo soy el gran. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y lo enjuagó con la toalla que estaba ceñida. ¿Qué estaba haciendo? Muchas veces se ha hecho en algunos encuentros, en algún momento, ¿no?, de hacer esto, el lavado de los pies, como un símbolo. ¿Qué significa la humillación? Pero no, significa el servicio a Dios. Entender, el Señor Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Pocos amén. Ni uno. Para ser sincero. Nosotros estamos para servir. Y si usted tiene una autoridad sobre la iglesia o pública también, está para servir a más personas. Yo como pastor soy la autoridad de esta iglesia, pero estoy para servirlo a todos. Ese es mi puesto. No es para enseñorearme, sino para servirle. La autoridad que Dios me dio. Y si usted es el líder de esta iglesia, tiene que pensar que tiene que servir a todos en la iglesia. Servirlo. La vida se trata no de nosotros, sino del servicio que demos. ¿El servicio a quién? A los demás y a Dios. Porque el Señor habló a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso se trata la vida, no de nosotros. ¿Y quién se encarga de nosotros? El prójimo. Cuando nosotros sembramos, cosechamos. Y el prójimo son más que nosotros, son más que uno. Así que la bendición es más grande, lo que uno siembra a lo que cosecha. Uno siembra una semillita y recoge todo un árbol de frutos. El servicio es elemental. El servicio tiene que ver con la identidad. El Señor Jesucristo sabía su identidad, por eso sirvió. Sirvió a todos. Mostró la humildad de servir. Estamos para servir. La otra vez, la vigilia, qué tremendo estuvo la vigilia el viernes. Oh, tremendo.
Una hermana me dijo siervo. Digo, prefiero que me diga pastor, porque uno no, entre la S y la C hay una, no se pronuncia igual. Y siervo me suena a otra cosa, ¿no? No es lo mismo siervo con S que con C. Siervo con C a siervo con S. Bueno, no entendí, dejamos. Prefiero que me diga pastor, le digo. No, pero me gusta. Bueno, no, es un chiste, le digo, puede decirme siervo, pero no lo grito en la calle, por favor. El servicio estamos aquí para servir a Dios. Esa es la identidad que tenemos que tener, que debemos servir a Dios. ¿Qué estamos haciendo para el servicio de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el servicio de Dios? Venir en la iglesia, como alguno dice, vengo a cumplir con Dios, vengo a la iglesia. No cumple con Dios, venimos a recibir de Él. Venimos a recibir de su presencia, pero ¿qué hacemos para el reino de los cielos? ¿Qué hacemos en nuestra identidad? ¿Qué hacemos para Cristo? No solamente en el servicio aquí en la iglesia, el servicio que tenemos todos por hacer es de predicar la palabra. De predicar la palabra a todos. A todos debemos predicar la palabra. De eso se trata. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. No tenemos identidad. No tenemos identidad. Nuestra identidad es el servicio a Dios. El hombre fue puesto aquí en la tierra para extender el reino de los cielos. Esa es la misión del ser humano. Por eso el Señor nos dio autoridad y poder. Cuando nosotros tenemos la identidad, podemos decretarlo, el poder de Dios con sanidad, con prosperidad, con paz y gozo. El poder está en nosotros. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, la naturaleza divina dentro nuestro, para establecer exteriormente la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Incline su rostro. Padre celestial, amado Dios, a ti sea la gloria, la honra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a esta palabra, asimilarla, tomar el cambio necesario en nuestras vidas, tomar las riendas de nuestra vida, Padre Santo, y enderezar nuestros pasos. Ayúdanos, Padre Santo, a tomar el cambio necesario que debemos hacer en cada uno de nosotros para tener esa verdadera identidad en ti, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias te damos, te glorificamos, oh Rey, te damos honra y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.